Hola a todos, hoy vamos a hacer un resumen sobre los medicamentos que se pueden utilizar para el tratamiento de los síntomas respiratorios, basado pues en cosas que he mirado y también en las diapositivas del profesor Guillermo de la clase de farmacología 2. Entonces, bueno, lo primero, en algunas de las cosas que se habla inicialmente es la forma en la que se pueden administrar los fármacos cuando estamos frente a una patología respiratoria y se le puede dar de distintas maneras. Entonces la administración se puede dar por instilación, por inhalación. Entonces lo que implica, ¿sí?, es que el medicamento se va a introducir directamente en bronquios o pulmones, por ejemplo, se puede hacer por medio de un broncoscopio, un catéter, y esto se da principalmente en los casos en los que estamos hablando de infecciones pulmonares o lavados bronquiales, dependiendo de lo que necesite el paciente, pues se va a hacer esa aplicación. También podemos tener nebulizaciones, que ya es cuando se tiene una solución líquida que está en pequeñas partículas de aerosol y, o sea, es decir, se tiene una solución líquida y lo que se termina formando a partir de esa solución líquida partículas de aerosol que se inhalan a través del nebulizador. Entonces el nebulizador es lo que me permite que se forman esas partículas de aerosol a partir de la solución líquida. ¿Listo? Y al inhalarse, pues esto va a permitir que llegue directamente a los pulmones como tal la, el medicamento. También hay otros como la vaporización, similar, es similar a la nebulización, pero lo que se dice es que en este caso pues se utiliza calor para convertir una solución que era líquida, convertirla en vapor y luego inhalar ese vapor para que llegue a los pulmones, entonces de otra forma, ¿listo? Y eso se da pues también para humidificar las vías respiratorias. En algunos casos también para administrar aceites esenciales o descongestionantes. ¿Listo? Hay varios factores que debemos considerar a la hora de pensar en los medicamentos de aplicación respiratoria y va a ser pues cómo está la función pulmonar, cómo puede inhalar la persona, si la persona está inhalando adecuadamente, si no lo está haciendo, cuál es el efecto sobre las vías aéreas, la variación del tamaño de las partículas del fármaco también va a tener un impacto importante en la manera en la que se puede ir a circulación o se va a quedar allí. Si hay una mayor concentración del fármaco administrado, pues eso también va a tener puede tener un efecto en la manera en la que va a actuar ese fármaco con mayor intensidad, menor latencia del fármaco, entonces tener en cuenta también cuánto se va a demorar el fármaco en generar el efecto deseado, el efecto terapéutico, dependiendo también si se necesita menor dosis o menor frecuencia e intensidad, digamos que son algunos factores que se deben tomar en cuenta cuando estamos hablando de la aplicación de fármacos por vía respiratoria. Ahora, tener en cuenta, vamos a hablar un poco de la oxigenoterapia. ¿Listo? En la oxigenoterapia tenemos que considerar algunos conceptos básicos para comprender la administración y el uso terapéutico del oxígeno. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta que obviamente cada vez que nosotros vamos a determinar si un paciente necesita o no oxígeno, eso va a ser con un juicio clínico. Vamos a evaluar si el paciente está hipoxémico, se va a revisar pues también los niveles, los gases de oxígeno, ¿sí? Cómo está la presión parcial de oxígeno en sangre, tomar en cuenta que debe ser una administración correcta y segura, evidentemente. Lo que se busca es que aumente la llegada del oxígeno a los tejidos y lo que va a permitir ese oxígeno es que la respiración, la fosforilación oxidativa que me permite la generación de ATP en las células se dé adecuadamente. El oxígeno es el que permite que siga esa fosforilación oxidativa y no se generen radicales libres de oxígeno. Entonces, importante, o especies reactivas de oxígeno. ¿Listo? Tener en cuenta que obviamente si vamos a darle oxígeno a una persona, pues tenemos que asegurarnos de que el gas llegue
adecuadamente al alveolo, ¿no? Entonces, si la persona está inspirando bien y si necesita una asistencia, pues darle esa asistencia con otros tipos, con un alto flujo, por ejemplo, pero eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿listo? También considerar la cantidad de hemoglobina que tiene el paciente, porque si el paciente tiene poca hemoglobina, pues no sirve de nada que le dé mucho oxígeno, el oxígeno no se va a terminar uniendo a la hemoglobina, entonces eso también hay que considerarlo como un punto de referencia y que necesitamos también preservar el gasto cardíaco, no me sirve oxigenar, que se una a la hemoglobina y no tengo un adecuado gasto cardíaco, no tengo una adecuada perfusión de los tejidos. ¿Listo? Acá tenemos los 3 mecanismos principales por los que se da la eliminación de fármacos por la vía respiratoria. Primero son el ascenso mucociliar, entonces por esos movimientos de los cilios en ese epitelio respiratorio puede terminarse eliminando los fármacos por la absorción que se da de esos fármacos por las mucosas y que se va a la circulación sistémica. Eso también es una forma de eliminación que luego se puede eliminar por vía renal, por ejemplo. Y también esta eliminación se puede presentar por la actividad de los macrófagos alveolares. Entonces hay que considerar esos 3 mecanismos principales: ascenso mucociliar, absorción por mucosas y actividad de macrófagos alveolares. Bien. Ahora vamos a hablar un poco sobre los métodos de administración del oxígeno suplementario. Entonces, desde el inicio tengan en cuenta que vamos a tener 2 tipos: sistema de alto flujo y sistema de bajo flujo. Entonces, en el sistema de alto flujo tiene unas características básicas que vamos a tratar. Primero, el de alto flujo hay todo el flujo de los gases que inspira la persona va a ser realizado por el equipo. Es decir, los gases son aportados totalmente por el equipo. ¿Listo? Pero es de alto flujo. Por lo que el paciente va a terminar respirando solamente, esperen, voy a aquí definir voy a tener aquí este dibujo. Entonces, por lo que el paciente en ese caso, ¿sí? Solo va a respirar el gas suministrado. ¿Listo? Entonces, eso tienen que considerarlo. Porque eso no ocurre en los sistemas de bajo flujo. En los sistemas de bajo flujo yo le voy a dar un volumen de oxígeno, pero también el paciente respira el oxígeno del ambiente como tal. ¿Listo? En cambio, en estos pacientes solo se respira el gas que le da el método de administración de oxígeno específico. ¿Listo? Entonces, lo que va a hacer ese sistema de alto flujo es succionar el aire que se encuentra en el medio ambiente y va a mezclarlo con el oxígeno. ¿Listo? Y de esa manera, pues, todo lo termina recibiendo el paciente. ¿Qué es importante acá? Es que los sistemas de alto flujo van a permitir un control adecuado, un control exacto de la FiO2. ¿Listo? De la fracción inspirada de oxígeno. Recuerden que la fracción inspirada de oxígeno de cualquier persona que no estén suplementando oxígeno va a ser de 21%. ¿Listo? Eso es lo que está en el ambiente. Y también se puede controlar con mucha facilidad pues la temperatura y la humedad pues por el sistema del que estamos hablando, porque yo le estoy dando todo el volumen y pues yo puedo controlar ese volumen de qué manera se lo voy a dar al paciente. ¿Listo? Algunos ejemplos: el ejemplo más importante de los sistemas de alto flujo va a ser la máscara de alto flujo del sistema de Venturi. El sistema de Venturi es el ejemplo típico de esos sistemas, esa oxigenoterapia de alto flujo. Entonces considérenlo, no se les olvide, sistema de Venturi. Y tenemos que puede otorgar al paciente un aporte de la FiO2, de la fracción inspirada de oxígeno, de hasta el 60%, es decir, va a tener una FiO2 alta, considerable. Listo, sigamos. Entonces acá tenemos un dibujo en el que les muestra cómo se ve el sistema, la máscara de Venturi. Listo, como se pueden dar cuenta, aquí esto se pega a la boca del paciente, esto se pega a la parte de atrás de la cabeza del paciente y acá es que se gradúa cuál va a ser el flujo del oxígeno que va a necesitar el paciente. ¿Listo? Entonces va a ser muy preciso esto, qué es lo que yo necesito. Entonces yo puedo decir en este caso, yo necesito un flujo de O2 de 6 litros, entonces hay una FiO2 de 28, pero cuando le doy ese 6 litros por minuto de oxígeno,
pues también va a haber una succión de 62 litros por minuto de aire. Lo que quiero que se lleven es que en estos sistemas de alto flujo, ¿sí? Lo que vamos a tener es que todo lo otorga el sistema y va a aportarse al paciente tanto litros de aire succionados como flujo de oxígeno. ¿Listo? Y entonces aquí tenemos la mezcla total del oxígeno. ¿Listo? Entonces, muy importante esto. Entonces, lo que dice acá es que estos sistemas de alto flujo pues son característicos porque pueden dar hasta valores mayores, flujos mayores a 40 litros sobre minuto. ¿Listo? Por minuto. Entonces, esto es lo que hablábamos de la succión. Entonces, lo que va a haber es que el paciente todo lo va a recibir. Esta es la salida, aquí estaría la boca del paciente. El paciente todo lo va a recibir del sistema de alto flujo. Entonces va a tener la succión del aire y va a tener el oxígeno, el flujo del oxígeno como tal. Y pues hablemos ahora de los sistemas de bajo flujo. En los sistemas de bajo flujo se da una proporción parcial de la cantidad del oxígeno, es decir, la persona respira oxígeno no solo del sistema, sino también del medio ambiente, y el paciente toma el resto del medio ambiente. Esto es lo que estábamos hablando, ¿listo? Entonces es importante esto. Miren que todo el volumen no se da por el sistema. Cuando yo busco esos sistemas de bajo flujo, pues cuando tengan un adecuado patrón ventilatorio. Entonces, si el paciente está en una dificultad, un síndrome de dificultad respiratoria, y el paciente necesita altos niveles de oxígeno, por lo que yo ya le he dado, le he aumentado la FiO2 y no me está respondiendo, pues yo le voy a dar un sistema de alto flujo. Si el paciente está estable y si el paciente tiene un adecuado patrón ventilatorio, pues voy a darle un método de bajo flujo. Pues porque el paciente tiene una capacidad adecuada de la inspiración y no necesita tanta asistencia a la hora de recibir esa oxigenoterapia. ¿Listo? Entonces eso es importante. En este caso lo que dice el profesor Guillermo es que no se requieren FiO2 superiores al 40%. Entonces miren que esta se puede hasta el 60% y acá pues menos del 40% se pueden tener la FiO2 y los flujos tienden a ser menores a 6 litros sobre minuto. Miren que acá hablamos de flujos de 40 litros sobre minuto o más de 40 litros sobre minuto. Hay una diferencia también en el flujo total del aire por esos sistemas. Entonces, ¿cuál es un ejemplo importante? La cánula nasal. ¿Listo? La cánula nasal es un sistema de bajo flujo. Entonces, el sistema de Venturi, alto flujo, la cánula nasal de bajo flujo. ¿Listo? Entonces, miren que acá el paciente le está llegando un volumen, pero también está respirando el oxígeno que está y el aire que está afuera. ¿Listo? Entonces, acá tenemos ejemplos que da el profesor Guillermo sobre los sistemas de bajo flujo. Entonces, tenemos el catéter o la cánula nasal, que puede ser unilateral o que puede ser bilateral. La mascarilla orofacial simple, miren que puede llegar hasta 60% en este caso. Lo que dice, o sea, lo que dice acá arriba es como en general. ¿Listo? En general no se requieren FiO2 superiores a 40%. Entonces, tenemos cánula nasal, mascarilla orofacial, cámpana o tienda cefálica, tienda cerrada, incubadora y ventilación mecánica más intubación orotraqueal no invasiva. ¿Listo? Entonces esos son algunos de los ejemplos importantes de los sistemas de bajo flujo. Entonces este es un ejemplo importante, ¿sí? de un sistema de alto flujo. ¿Listo? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, vamos a bajar. Entonces, ¿en qué se diferencian alto flujo y bajo flujo? Pues ya lo hemos hablado un poco. Acá en este dibujo me gusta que muestra, bueno, los dispositivos, cánula nasal de alto flujo, listo, mascarilla de Venturi,
Bajo flujo, gafas nasales, mascarilla simple, mascarilla con reservorio, pero lo importante es qué tipo de flujo se tiene. Entonces, ¿cuáles son las características? Que proporcionan todo el requerimiento inspiratorio total del paciente, es decir, le ayudan con esa inspiración de todo el volumen inspiratorio que necesita el paciente. Se tiene una fracción de inspiratoria de oxígeno que es constante porque yo puedo controlar la cantidad de volumen que entra porque las de alto flujo es exactamente lo que yo le doy, lo que le entra al paciente. Y proporcionan flujos mayores a 40 litros sobre minuto, entonces son flujos altos. Bajo flujo no proporciona el requerimiento inspiratorio total del paciente, es decir, se coge el aire ambiental, el paciente toma el aire ambiental, la FiO2 es mayor que la FiO2 es mayor que en alto flujo, ¿listo? En este caso, y la FiO2 no es constante, entonces esta va a variar. Yo no controlo bien lo de la FiO2 en estos casos, ¿listo? Y proporcionan flujos menores a 40 litros sobre minuto. Entonces esas son algunas de las diferencias más importantes que ustedes deben considerar en estos casos, ¿listo? A ver, esperen, voy a decir una cosa. Listo. Y pues algo que sí que tengo que hacer la aclaración es que tengan en cuenta que en los sistemas de alto flujo yo voy a tener pues unos grandes volúmenes, pero pues va a pasar hasta 60%. En este caso lo que dice acá es que no se suelen requerir FiO2 superiores a 40%, ¿sí? Pero pues dependiendo del paciente y dependiendo de la forma, pues miren que sí hay casos en los que puede superarse ese 40% o se puede llegar a una ventilación o a una FiO2 del 100% como tal. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso. Guíense más que todo por los ejemplos y porque en uno no voy a tener un proporcionamiento exacto de la FiO2 y el volumen va a ser tanto del ambiente como del oxígeno que se da, ¿sí? Perdón, del ambiente como sí, como del flujo que se da ahí por la cánula, pero acá ya es todo el flujo, se da es por la mascarilla de Venturi, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los efectos terapéuticos que debemos considerar cuando nos enfrentamos al oxígeno? Entonces, este aumenta el grado de oxigenación tisular, mejora el metabolismo celular, por lo que les había dicho de la fosforilación oxidativa, proporciona un mayor grado de humedad a mucosas, estimula la actividad ciliar, disminuye la hipertensión pulmonar, reduce el trabajo cardíaco y respiratorio. Entonces eso es muy importante, ¿listo? Entre el paciente que necesita oxígeno, yo se lo doy y todos estos aspectos van a empezar a mejorar. ¿Cuáles son las reacciones adversas que debemos tener en cuenta? ¿No? Entonces, cuando yo le doy ya demasiado oxígeno al paciente, puede empezar a tener problemas. Entonces, el paciente puede empezar a presentar vasoconstricción sistémica, depresión del gasto cardíaco, supresión de la eritropoyesis, supresión del estímulo ventilatorio hipóxico, ¿listo? Vasodilatación pulmonar, entonces vasoconstricción sistémica y vasodilatación pulmonar, en ese caso puede causar cuando se da mucho oxígeno. Y atelectasia por absorción es algo que también puede ocurrir en los pacientes en los que les dan mucho oxígeno. Entonces, el oxígeno es importante por esos efectos beneficiosos para el corazón, para los pulmones, pero también puede tener reacciones adversas cuando se da de manera inadecuada. ¿Listo? Considerar mucho este tema de la vasoconstricción sistémica, vasodilatación pulmonar y que se suprime el estímulo ventilatorio hipóxico, ¿no? Bien, entonces tengan en cuenta esto. Entre otras, pues lo que dice es que puede haber, ¿por qué se puede dar una alteración de las membranas celulares? Porque lo que había dicho, el oxígeno en exceso puede producir la formación de especies reactivas de oxígeno, que son radicales libres,
desacople la fosforilación oxidativa, entonces empieza ya demasiado oxígeno, empieza a afectar el funcionamiento de las mitocondrias, y eso me puede llevar ya a disminución de la producción de ATP, me puede disminuir, me puede promover la muerte celular, ¿sí? Inactivación de grupo sulfidrilo, oxidación de nucleótidos y lípidos, se afectan las membranas, se afectan los núcleos, eso va a ser importantísimo para la función celular y pues podemos tener daño celular por ese oxígeno exagerado. ¿Sí? Podemos tener una irritación nasal, faringea, tos, traqueitis, dolor retroesternal, displasia, congestión de mucosas, edema, neumotórax, es decir, vamos a tener también alteraciones del tracto respiratorio, puede presentarse una fibroplasia retrolental, una afectación ocular que se suele dar principalmente pues, en los niños prematuros, ¿sí? Entonces se debe tener mucho cuidado con la concentración de oxígeno porque ese puede ser una de las reacciones adversas. Y en el sistema nervioso central podemos tener parestesias, vértigo, somnolencia, nistagmus y alucinaciones. ¿Listo? Entonces, hablemos un poco sobre los medicamentos que se usan para la descongestión de las vías respiratorias. Entre los descongestionantes, pues tenemos, acá estaban hablando de los antihistamínicos H1 y los vasoconstrictores. Dentro de los antihistamínicos H1, recuerden que se dividen en primera generación y segunda generación. Los vasoconstrictores pueden ser tópicos o sistémicos. Los tópicos pueden ser la oximetazolina, la nafasolina, la oximetazolina. Bueno, aquí está repetido la oximetazolina, entonces oximetazolina, nafasolina y la silometasolina son vasoconstrictores tópicos, ¿listo? Esos vasoconstrictores pues van a disminuir la congestión porque ya no hay tanta sangre fluyendo por ahí, ¿listo? Y recuerden que los vasoconstrictores tópicos que funcionan como descongestionantes terminan en solina, ¿listo? En tazolina principalmente, tazolina o fasolina. Entonces, esa va a ser la terminación de los vasoconstrictores que son descongestionantes y que son tópicos como tal. Y los sistémicos como la fenilefrina, ¿listo? Que recuerden que la fenilefrina va a ser un agonista de alfa-1, de un receptor adrenérgico alfa-1, que lo que va a generar es vasoconstricción, ¿listo? Entonces, bueno, aquí lo que está hablando es eso, que estos vasoconstrictores me van a disminuir el edema, eso va a generar menos inflamación, menos secreciones glandulares, porque va a disminuir el flujo hacia allá. Y ahora vamos a hablar de los antitusivos, ¿listo? ¿Cómo evitamos la tos? Bien. Entonces, lo que decía aquí el profesor es que no se usan cuando se expulsa plema o se tiene expectoración, sino más que todo cuando el paciente está presentando la tos seca, ahí es cuando se utilizan los antitusivos. Entonces tenemos antitusivos de acción central como los opioides, y bueno, digamos, dentro de los antitusivos de acción central que activan el sistema nervioso, vamos a dividirlos en dos grandes clasificaciones. Los opioides, que se dividen también naturales y sintéticos, y los neopioides, que en general son sintéticos. Entonces, los opioides naturales tenemos la dihidrocodeína, la codeína y la noscapina. Dentro de los derivados sintéticos tenemos el dextrometformano, ¿listo? Dentro de los no opioides sintéticos tenemos clofenadiol, clorodimenol, oxalamina, cipeprol, carbetapentano, cloperastina, levodropropicina. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta, recordar mucho estos se usan bastante, estos dihidrocodeína, codeína, noscapina, también el dextrometformano, recordarlo mucho, pues, ese papel de los opioides como antitusivos y pues también tener en cuenta los neopioides.
Bien, hablemos entonces de los opioides que tienen acción central o de los antitusivos opioides que tienen acción central. Tenemos la codeína, dihidrocodeína y la noscapina. Entonces, tener en cuenta que lo que van a hacer es deprimir la actividad del centro tusígeno y cuando se dan en dosis menores, que es lo que normalmente se suele dar para que tenga ese efecto antitusivo, no tiene efecto analgésico. ¿Listo? El dextrometformano, que recordemos que es sintético, va a funcionar siendo antagonista a los receptores de NMDA, que son los receptores para glutamato, y está relacionado con la codeína. Entonces, ese antagonismo en los receptores NMDA va a tener un papel en esa función antitusiva. Tenemos antitusivos de acción periférica, ya no los centrales, que tenemos sustancias demulcentes, que lo que hacen es formar una capa protectora superficial y terminan promoviendo salivación y secreción de moco. Entonces, dentro de esas sustancias demulcentes tenemos la miel, la goma arábiga, el azúcar, digamos, cosas dulces como estas, pueden provocar esa capa protectora, pero además promueven salivación y secreción de moco, y eso puede ayudar tal vez a disminuir ese reflejo de la tos. Tenemos también cuando el efecto anestésico local, que lo que van a hacer es disminuir la sensibilidad de la mucosa irritada. ¿Listo? Entonces, lo que aquí habla de fenol. Reacciones adversas de los antitusivos. Recuerden que entonces estos son los que hablábamos de acción central y estos son los que hablábamos como tal de acción periférica. ¿Listo? Entonces, los opioides de acción central, codeína, dihidrocodeína, la noscapina, pueden causar somnolencia, náusea, estreñimiento, ¿no? Recuerden que estos disminuyen la motilidad intestinal, disminuyen el apetito, puede haber depresión respiratoria, pero eso depende de las dosis de los opioides, puede generar dependencia, tolerancia. Esto es muy importante cuando yo estoy utilizando los opioides, porque es un efecto adverso que se ha dado en varias ocasiones. ¿Listo? Y los no opioides pueden causar somnolencia, serostomía, náuseas, cefalea. ¿Listo? Entonces considérenlo, recuerden pues en últimas que las reacciones adversas es más que todo relacionado por la parte de los opioides, y estos pues es similar por la parte de la somnolencia y las náuseas. ¿Listo? Ahora hablemos de los expectorantes. Esto lo que van a hacer es aumentar la secreción de las células caliciformes de la mucosa y la submucosa, y por tanto aumentar el volumen hídrico. Entonces disminuyen la viscosidad del moco y promueven la eliminación del moco de la vía respiratoria. Entonces hay varios mecanismos por los que los expectorantes pueden actuar. Tenemos que estos pueden actuar por acción refleja vía del nervio vago. Entonces los medicamentos que van a generar esa acción refleja vía del nervio vago, que pues, al activar el sistema parasimpático van a aumentar las secreciones y va a ser más fácil que se pueda eliminar, pues va a ser el cloruro de amonio, el guachacolato de glicerilo, el citrato yoduro de potasio y el jarabe de ipecacuana. Estos van a generar esa acción refleja vía del nervio vago y van a promover pues que se libere, aumente la secreción. Reacciones adversas que son relevantes de esos medicamentos que actúan por acción refleja vía del nervio vago: náuseas, vómitos, irritación de la mucosa gástrica y enfermedad ácido péptica. El estímulo directo es otro mecanismo, estímulo directo de las glándulas de la tráquea y bronquios. ¿Cómo se da ese estímulo directo? Por esencias o aceites volátiles, ¿sí?, que se dan por inhalación o por nebulización, o por vía oral también. Entonces está la esencia de trementina, la esencia de eucalipto, la esencia de mentol. Entonces el eucalipto, el mentol, el hidrato de terpina, esto va a actuar, va a ir hacia la vía respiratoria, va a actuar directamente en las glándulas de la tráquea y los bronquios y va a promover la expectoración. Entonces ya tenemos acá, por un lado, la acción refleja vía del nervio vago, es decir, cloruro de amonio, guayacolato de glicerilo,
glicerilo, por ejemplo, acción reflejada vía nervio vago y estímulo directo de las glándulas de tráquea y bronquios. Entonces, el eucalipto y la esencia de mentol, entre otros que están también nombrados acá. Hablemos de los mucolíticos. Dentro de los mucolíticos tenemos que estos disminuyen, o sea, lo que hacen es romper los enlaces peptídicos de la mucina para disminuir la viscosidad del moco, ¿sí? Lo que van a generar en última es que el moco pierda esa viscosidad, ese es el propósito principal, y si pierde la viscosidad es más fácil que pueda ser eliminado. ¿Cómo rompe esa viscosidad? Pues a través del rompimiento de los grupos disulfuro, de las glucoproteínas que se encuentran en el moco y promueven entonces que esas proteínas tengan una mayor fluidez y sea más fácil su eliminación. Van a tener otros efectos importantes, relevantes, que va a ser efectos antioxidantes, normalización de secreciones glandulares, ¿sí? Promoción de la actividad ciliar, del movimiento de los cilios para la eliminación y estimulación en la síntesis del surfactante pulmonar. Esos son algunos de los mecanismos de funcionamiento de esos mucolíticos, ¿sí? O cosas o funciones adicionales. Entonces, dentro de los mucolíticos tenemos los derivados de la cisteína o los tioles, ¿sí? O tioles. Entonces, dentro de ahí tenemos la N-acetilcisteína, la carboximetilcisteína o la erdosteína. Entonces, estos derivados de la cisteína van a terminar en cisteína. Eso es muy sencillo, ¿listo? No se preocupen por eso. Uno bastante conocido es la N-acetilcisteína, que se puede dar por nebulización o se puede dar por vía oral también, ¿listo? Por vía oral cada 8 horas, por nebulización cada 12 horas. ¿Qué deben tener en cuenta? Pues que la N-acetilcisteína no solo es importante por su función mucolítica, sino también es relevante porque tiene una función antioxidante y se utiliza como antídoto ante la intoxicación por acetaminofén para revertir o tratar de disminuir el daño hepático, listo, en esos casos, entonces tenerlo en cuenta. Entonces, derivados de la cisteína, ya sabemos, N-acetilcisteína, carboximetilcisteína y erdosteína. Están los derivados de la basicina, que es la bromexina, el ambroxol. Entonces lo que aquí dice es que la bromexina tiene una normalización de las secreciones glandulares y el ambroxol va a tener una función que va a aumentar la síntesis del surfactante pulmonar. Entonces vamos a tenerlo en cuenta. ¿Listo? Y eso se dan por vía oral. Hay otros que son derivados enzimáticos que también tienen una función mucolítica, que son la tripsina, la quimiotripsina, la streptoquinasa, que en última lo que van a permitir es el rompimiento de los enlaces peptídicos y que se vuelva menos viscoso ese moco. Y también hay otros como el tiloxapol y el sobrelol que van a tener esa función mucolítica. ¿Listo? Pues aquí lo que dice más que todo cuando los niños prematuros nacen con esa enfermedad de membrana hialina, porque no se ha producido todavía el surfactante pulmonar, y lo que dice el profesor es que se puede estimular esa producción del surfactante pulmonar con la aplicación de corticosteroides. ¿Listo? Eso lo decía, digamos, que era más lo que se hacía antes, pero lo que se hace actualmente es más que todo dar directamente los surfactantes pulmonares. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Entonces, reacciones adversas de los mucolíticos. Entonces tenemos los derivados de la cisteína, como los que ya habíamos nombrado, pueden provocar irritación local, broncoespasmo, estomatitis, rinorrea, náuseas, vómito. La carboximetilcisteína puede provocar náuseas, cefalea, diarrea, enfermedad acidopéptica. La erdosteína, náuseas, gastralgia. Los derivados de la basicina pueden generar cefalea, náuseas, vómito, dispepsia. Digamos que estos pueden causar una dispepsia, los que se ven en varios. Carboximetilcisteína, erdosteína y los derivados de la basicina como la bromexina y el ambroxol. Bromexina y ambroxol.
Acá más que todo lo que está mostrando son las distintas funciones que tiene la N-acetilcisteína, ¿no? Entonces resaltemos más que todo la actividad mucolítica de la N-acetilcisteína, una actividad antiinflamatoria y una actividad antioxidante. Entonces no solo va a ayudar para esto, sino también va a ayudar para disminuir la cantidad de especies reactivas de oxígeno que hay. ¿Por qué? ¿Por qué mecanismo? Pues lo que va a hacer es que indirectamente va a terminar eh, provocando el aumento en la síntesis del glutatión. ¿Listo? Entonces, al aumentar la síntesis de glutatión, el glutatión, recuerden que el glutatión reducido es importante para neutralizar las especies reactivas de oxígeno y entonces, por tanto, la N-acetilcisteína al aumentar los niveles de glutatión va a disminuir los niveles de las especies reactivas de oxígeno y eso va a permitirle ese papel, esa actividad como antioxidante. ¿Listo? Y pues hay otras funciones en las que no me voy a concentrar mucho. Están los broncodilatadores. Vamos a hablar un poco de los broncodilatadores. Tenemos que hay agonistas beta-2 adrenérgicos que generan relajación del músculo liso bronquial. Esa es la respuesta más importante, la broncodilatación, cuando se une el fármaco a los receptores beta-2 adrenérgicos, van a estimular la motilidad ciliar, van a inhibir la liberación de mediadores inflamatorios y reducen la intensidad del edema tisular. Tenemos tres tipos distintos de los agonistas beta-adrenérgicos que se utilizan como broncodilatadores. Tenemos los SABA, que son los de corta duración, de 3 a 6 horas van a durar esos SABA, la acción de esos SABA. Entonces tenemos el fenoterol, el salbutamol, el levosalbutamol, la terbutalina. El que más se usa, uno de los que más se usa es el salbutamol, o el más conocido es el salbutamol. Dentro de los de larga duración, bueno, entonces qué importante es la corta duración, no solo la corta duración, sino que el salbutamol pues se va a demorar aproximadamente unos 5 o 10 minutos para realizar su efecto, ¿listo? Es un efecto que se da de forma rápida. Pero tenemos los de larga duración que ya no van a durar 3 a 6 horas, sino van a durar 12 horas, pero tienen un tiempo de latencia más alto. Entonces se van a demorar más tiempo, más allá de 15 minutos, más de media hora, digamos, para hacer su efecto como tal. Listo, en total. Pero hay una característica que quiero resaltar muy importante, y es que el formoterol va a ser de larga duración, pero tiene un tiempo de latencia similar o igual al del salbutamol. Entonces en 10 minutos también ya la persona va a tener el alivio gracias a la acción del formoterol, pero el alivio le va a durar más tiempo. Entonces por eso es que el formoterol ahorita se usa bastante cuando estamos hablando del asma, que uno de los usos más importantes para el asma va a ser los broncodilatadores, que se utiliza específicamente el formoterol con la budesonida. Recuerden que en asma siempre yo voy a utilizar, o mejor dicho, el centro del tratamiento va a ser los corticosteroides, y luego pues le añado los broncodilatadores para que ayuden algo. Pero si le voy a dar broncodilatadores, no le debo dar a largo plazo el salbutamol, sino que le debo dar formoterol principalmente, o uno de larga duración. Sino que resalto mucho que el formoterol es de larga duración, pero tiene un tiempo de latencia similar al del salbutamol, y eso lo hace muy útil. Y tenemos también broncodilatadores de ultra larga duración, que duran 24 horas o más, que son el olodaterol y el bilanterol. Entonces, indicaterol, olodaterol y bilanterol son broncodilatadores de ultra larga duración, que duran 24 horas. Hablemos ahora de los antimuscarínicos. Pues a ver, el mecanismo específico de esto es que, por ejemplo, el salbutamol se une a los receptores beta-2 adrenérgicos, y eso lo que va a provocar es la relajación del músculo liso bronquial, porque recuerden que la acción simpática es la broncodilatación, va a ser un agonista como tal. Y pues esto va a causar un aumento del AMP cíclico, y eso es lo que genera que se genere esa broncodilatación.
Pero por otro lado, los antimuscarínicos lo que van a hacer son antagonistas de los receptores muscarínicos que se encuentran en los bronquios y por tanto van a dejar de producir una broncoconstricción. Recuerden que normalmente cuando un agonista se une a un receptor muscarínico en los bronquios, la respuesta normal va a ser la broncoconstricción. Entonces lo que estamos haciendo con los antimuscarínicos es evitar que se presente la broncoconstricción y de alguna manera pues eso va a permitir que el bronquio se mantenga dilatado o que se mantenga en su ancho normal. ¿Listo? Esos antimuscarínicos también van a reducir las secreciones traqueobronquiales y mejoran la tolerancia al ejercicio. Y pues importante esto de las secreciones traqueobronquiales porque recordar que el sistema parasimpático es el que produce todas esas secreciones. Si yo tengo un medicamento que es antagonista de los receptores muscarínicos, se va a dar un efecto contrario. Tenemos dos grandes grupos, tenemos los antimuscarínicos de corta duración, que son los SAMA. Estos duran de 6 a 8 horas, entonces dentro de esos tenemos el ipatropio como tal, ¿sí? El ipatropio es de corta acción, un antimuscarínico de corta acción, y de larga acción tenemos el tiotropio muy conocido, ¿sí? Y también pues se tiene aquí el oxitropio, el tiotropio, entre otros, ¿listo? Entonces, importante recordarlo. Entonces, por ejemplo, hay combinaciones en las que se tiene umeclidinio con el bilanterol, ¿no? Que lo habíamos hablado acá, que eran de los ultra larga duración. Entonces, son algunas combinaciones en las que se puede presentar en ese caso. ¿Listo? Y pues, entender que el umeclidinio pues, hace parte de esos antimuscarínicos de larga duración. Bien. Bien, las metilsantinas, ¿cuál es el mecanismo de acción de las metilsantinas como la teofilina, aminofilina, oxitrifilina? Lo que ocurre es que van a inhibir las fosfodiesterasas, bueno, ahorita no tengo el número específico, no sé exactamente si es la 3, y lo que van a hacer es que las fosfodiesterasas lo que hacen las fosfodiesterasas es convertir el AMP cíclico en AMP, ¿listo? Entonces, al inhibir esas fosfodiesterasas, aumentan los niveles de AMP cíclico y ese aumento de los niveles de AMP cíclico ayuda a que se dé la broncodilatación, ¿listo? Estas también van a bloquear receptores para la adenosina, van a activar la histona de acetilasa 2 y promueve la apoptosis de los eosinófilos. Y esa apoptosis de los eosinófilos es especialmente importante, tiene especial relevancia en la enfermedad del asma, en especial cuando hay hipereosinofilia, pues esas metilsantinas pueden ayudar algo promoviendo esa apoptosis de los eosinófilos. Entonces, eso es algo que quería referirles. Y pues considerar que hay algo que les da un poco que no se usen tanto ahorita porque son de margen terapéutico estrecho, las metilsantinas. Pueden causar, dependiendo de la dosis, náuseas, vómitos, epigastralgia, diarrea, irritabilidad, insomnio, ¿sí? Convulsiones, taquiarritmias. Entonces es peligroso, entonces tener en cuenta que el paciente se lo esté tomando debidamente con las dosis adecuadas, ¿no? Entonces hay que considerarlo también. Entonces ese margen terapéutico estrecho que tienen las metilsantinas. Ahora hablemos de los glucocorticoides. ¿Qué efectos en general van a tener esos glucocorticoides? Van a reducir la cantidad de mastocitos, macrófagos y linfocitos T, disminuyen la intensidad del edema tisular, inhiben la secreción de la mucosa glandular, disminuyen la hiperreactividad bronquial a la histamina, leucotrienos, ejercicio al aire libre, irritantes ambientales, esto es principalmente en el tema del asma, recuérdenlo, por eso es que es tan importante esa función de los glucocorticoides, los corticosteroides, especialmente también por esos efectos antiinflamatorios. Entonces lo que van a hacer es reducir de llegadas de células inflamatorias a las vías respiratorias, que esto con el tiempo va a generar una remodelación tisular en el pulmón que puede llevar ya a una alteración
pulmonar y una alteración de la ventilación pulmonar. Entonces es muy importante considerar eso y es por eso la utilidad de los glucocorticoides, porque me previenen esa remodelación pulmonar y me permiten que el paciente pues, pueda respirar de mejor manera a largo plazo. ¿Listo? Y bueno, pueden generar también activación del gen B2 con aumento de receptores en músculo liso bronquial. Entonces, tomar en cuenta más que todo esa acción antiinflamatoria que va a prevenir la remodelación. Ejemplos, entonces tenemos la beclometasona, la fluticasona, la budesonida, que ya la habíamos referido, la triamcinolona, flunisolida, ciclesonida, tenemos la mometasona, y estos son inhalados. Tener en cuenta que tanto la beclometasona como la ciclesonida son profármacos y considerar que dentro de los glucocorticoides que se dan por vía oral tenemos la prednisona, la prednisolona y la metilprednisolona. Entonces todo lo que sea prednisona o que vaya por ese lado de predni ya sabemos que va a ser por vía oral. ¿Listo? Y pues los demás más que todo por la parte de inhalación que se suelen utilizar. Entonces tenemos usos. Entonces para la rinitis alérgica podemos utilizar la flunisolida, beclometasona, triamcinolona. ¿Sí? Entonces la beclometasona puede ser inhalado y todos estos demás, pues porque estamos hablando de la rinitis alérgica, pues se da por solución nasal. El asma bronquial se suele utilizar la beclometasona, pero también se puede utilizar la budesonida. Tenemos también como para el tratamiento de los síntomas respiratorios unos medicamentos que son estabilizadores de la membrana de los mastocitos. Dentro de esos estabilizadores de la membrana de los mastocitos, que ya lo habíamos visto en clases previas, son las cromonas, que van a ayudar a la rinitis alérgica, al asma inducida por el ejercicio y a la prevención del asma bronquial. Esas cromonas tenemos el cromoglicato de sodio, entonces cromonas, cromoglicato de sodio, y el nedocromil, cromonas. ¿Listo? Entonces no se les olvide que si ven ese cromil o cromo, ya estamos hablando de cromonas, son estabilizadores de membrana de mastocitos. ¿Qué significa? Que me van a disminuir la liberación de histamina por esos mastocitos. Las piperidinas, entonces cromonas, piperidinas. Y entre las piperidinas tenemos al ketotifeno, que se utiliza para la asma leve a moderada, ¿sí?, de profilaxis, y la rinitis alérgica. Cromonas, piperidinas, ya recuerden esto del cromo, y ketotifeno, piperidinas. Antagonistas de los receptores para leucotrienos. Esto es importante principalmente en la asma bronquial, porque los leucotrienos son mediadores inflamatorios importantes para la producción de la broncoconstricción en los pacientes asmáticos. Entonces, si yo logro que el leucotrieno no se una a los receptores por acción de esos antagonistas de los receptores de leucotrienos, especialmente LT4, pues va a disminuir esa edema, va a disminuir la broncoconstricción, va a disminuir la secreción de moco, que eso también lo promueven los leucotrienos, disminuye la llegada de los eosinófilos, es decir, su quimiotaxis, es cómo ellos se atraen por las sustancias como los leucotrienos y van hacia la región donde se están liberando esos leucotrienos. Disminuye la hiperreactividad bronquial y hay en última relajación del músculo liso, que es una de las cosas más importantes que también estamos buscando para que el paciente pueda respirar adecuadamente. ¿Para qué se utilizan esos antagonistas de los receptores para leucotrienos? Se utiliza para el control de síntomas en el caso de un asma persistente, coadyuvante en pacientes con asma persistente que no puedan ser controlados con corticosteroides inhalados solos. O sea, en estos casos yo siempre voy a buscar primero el corticosteroide, voy a utilizar el beta agonista, el beta 2 agonista de larga duración y el formoterol, que por lo que ya les había dicho que tiene un corto periodo de latencia, pues es recomendable en esos casos. No tienen utilidad los antagonistas de receptores para leucotrienos para episodios agudos, tenerlo en cuenta, más que todo pues para prevenir que
que se mantenga el asma u otros episodios, o en el caso del asma persistente como tal, que no hubiera sido controlado, y también para alivio de episodios de rinitis alérgica crónica o estacional. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la terminación de esos antagonistas de receptores para leucotrienos? Entonces tenemos el Zafirlukast, el Montelukast y el Pranlukast. Tener en cuenta que el Montelukast es el único de los antagonistas de receptores para leucotrienos que se da cada 24 horas. El Zafirlukast y el Pranlukast se dan cada 12 horas. Bien. Reacciones adversas de las cromonas pueden causar irritación local, tos, estornudos, congestión nasal, broncoespasmos, sensación de quemadura. Recuerden que estos dos son estabilizadores de la membrana de los mastocitos. Tenemos el ketotifeno, que puede causar somnolencia, serostomía, vértigo, aumento del apetito. Y los y algo sumamente importante que aquí no se nombró, ¿no? Es ese riesgo con el que ha sido relacionado, por ejemplo, el Montelukast, de problemas psiquiátricos, de problemas de ansiedad, de depresión, de aumento de riesgo de suicidio, y es por eso que se debe manejar con mucho cuidado. O sea, yo nunca voy a dar como primera línea un Montelukast para tratar un asma, ¿listo? Porque tiene además unas reacciones adversas que no son muy comunes, pero que se pueden presentar, y pues si yo puedo tratar al paciente con corticosteroides y formoterol, bienvenido sea, ¿listo? Y los antileucotrienos pueden causar cefalea, náusea, dispepsia, serostomía, trombocitopenia, leucopenia, disfunción hepática, pero recuerden mucho ese aspecto de la depresión y del aumento de riesgo de suicidio, que es importante con el Montelukast especialmente. Y bueno, hablemos ahora de los surfactantes pulmonares. Recuerden que los surfactantes pulmonares son sustancias que se producen pues ya cuando se da la maduración pulmonar del recién nacido, ¿sí? Donde va a haber lo que va a permitir es disminuir la tensión superficial del alvéolo. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando se respira, entonces acá tenemos el alvéolo. Entonces acá tenemos el alvéolo. Entonces cuando entra el aire, el alvéolo se expande, pero cuando el aire sale, lo que va a pasar con el alvéolo es que va a colapsarse. Entonces va a tratar de pegarse así y chuparse el alvéolo y se va a colapsar. Entonces lo que hace el surfactante pulmonar es que cuando el alvéolo quede todo arrugado, digamos quede así, luego de haber estado así, pues me ayude a que vuelva a su estado normal luego de que entre el aire de nuevo. Entonces, el surfactante pulmonar va a disminuir esa tensión superficial entre esta área del alvéolo para que pueda volver a expandirse con la entrada del aire. Si yo no tengo surfactante pulmonar, no se va a dar la adecuada expansión y pues no se va a dar una adecuada ventilación y una adecuada pues llegada del oxígeno a la sangre. ¿Listo? Bien. Entonces va a permitir la distensibilidad pulmonar, como estaba refiriendo yo. Esperen, debemos hacer un tamaño más pequeño. Ese es un tamaño más aceptable, listo. Mantiene el volumen residual, un volumen residual efectivo, listo, porque no simplemente se elimina todo el aire porque se queda pegado, sino algo va a quedar separado en las paredes del alvéolo. Facilita la expansión, o sea, esto ya lo hemos hablado en general, favorece la ventilación, perfusión, va a ayudar en general a que ese alvéolo pueda llenarse de aire de nuevo, no quede colapsado y eso genere una mejor ventilación. ¿Listo? Y pues también puede tener funciones de modulación de mediadores de la respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces también puede tener una
ayudar a una actividad antimicrobiana, pero por medio de modulación de respuesta inflamatoria. Entonces no solo va a ayudar a evitar que se colapse el alveolo, no solo va a ayudar a que se expanda adecuadamente el pulmón y a una adecuada ventilación, una relación adecuada entre la ventilación y la perfusión, sino que además va a modular la respuesta inflamatoria y va a mejorar el transporte mucociliar para remover partículas que no deben estar dentro del alveolo durante la aspiración. Entonces eso también es clave. No solo es importante para la expansibilidad, para evitar el colapso, sino como modulador de la respuesta inflamatoria y para permitir el transporte mucociliar para que se termine eliminando las sustancias con la expiración. ¿Listo? Entonces recuerden muy bien este tema del surfactante. Entonces, ¿qué tipo de surfactantes pulmonares tenemos? Tenemos los surfactantes naturales, que son de tipo proteico. Entonces tenemos el veractant, el surfactant, el calfactant, que son lípidos de pulmón de bovinos. Y tenemos el poractán. Una mnemotecnia fácil para que se aprendan el poractán si es de cerdo o si es de bovinos. Pues que por viene de porcino. Entonces recuerde que lo porcino es relacionado con los cerdos. Entonces poractán es lípidos de pulmón de cerdo que funcionan como surfactantes. Y veractán, surfactán, calfactán se relacionan con los bovinos como tal. ¿Listo? Poractán. Sintéticos. Tenemos el pumactán, el colfoseril, que son no proteicos, y el venticute, surfaxin, que son venticute, y el surfaxin, que son péptidos recombinantes. ¿Listo? Entonces, esto, tener en cuenta que se utilizan en tratamiento profiláctico, ¿sí? Y de rescate en el síndrome de dificultad respiratoria en los recién nacidos. ¿Listo? Entonces, también esto es síndrome de dificultad respiratoria por la enfermedad de membrana hialina en los recién nacidos. Entonces, yo voy a utilizar esos surfactantes pulmonares principalmente en esos casos. ¿Listo? Eso es lo que termina utilizándose. Entonces, actualmente lo que dice el profesor es que los más usados son los surfactantes pulmonares naturales. ¿Cuáles son las indicaciones? Entonces, por ejemplo, tenemos peso al nacer menor a 1200 gramos, es decir, 1.2 kilos, que se vea que existe una inmadurez pulmonar, neonatos prematuros con ventilación mecánica, que se tenga más de 40% de FiO2, se da surfactante pulmonar, neonatos prematuros con ventilación mecánica con presión aérea mayor a 7 centímetros de agua, se da los surfactantes pulmonares. Cuando se da, y esta administración del surfactante pulmonar se da endotraqueal. ¿Listo? Entonces recordar, menos de 1.2 kilos, cuando se le esté dando al neonato más de 40% de la FiO2 por ventilación mecánica, y cuando se tenga una presión vía aérea mayor a 7 centímetros de agua por ventilación mecánica a los prematuros. ¿Listo? ¿Y que por qué vía se da? Administración endotraqueal. Reacciones adversas de los surfactantes pulmonares: bradicardia, hipotensión, obstrucción respiratoria, disminución de la saturación de oxígeno y hemorragia pulmonar, pero es raro. ¿Listo? Tenemos ahora tratamientos biológicos como el omalizumab, que lo que es un anticuerpo monoclonal humanizado contra la región FC de la inmunoglobulina E que se produce. Recuerden que la inmunoglobulina E es una inmunoglobulina relacionada con la respuesta alérgica. ¿Listo? Entonces, cuando yo lo que hago es unirme a la inmunoglobulina E, voy a disminuir esa respuesta alérgica. ¿Listo? ¿A dónde se va a unir esa inmunoglobulina E? A células como los mastocitos, por ejemplo. Vamos a verlo a continuación. ¿Para qué se utiliza el omalizumab? O sea, recuerden que nosotros ya cuando llegamos a los biológicos en la medicina es porque hemos agotado las demás medidas. ¿Listo? Entonces,
vamos a tener un asma bronquial severa persistente de tipo alérgico, por lo que había dicho, la IgE, la inmunoglobulina E, es de tipo alérgica, entonces por eso la etiología que va a tratar va a ser de tipo alérgica. Recuerden, va a ser un paciente que es persistente, que se le ha intentado varios tratamientos, que no ha funcionado, que ya por más que se le aumente el corticosteroide, el agonista beta 2 no está funcionando, que tiene exacerbaciones frecuentes. Todo esto es lo que le había dicho, o sea, se ha intentado todas estas opciones, no ha funcionado, déle entonces omalizumab, ¿listo? Y también se puede utilizar para la rinitis alérgica, que por nada del mundo sigue, que no para, por más que se traten los otros tratamientos y utilicen los otros tratamientos, con corticosteroides, por ejemplo, y la urticaria crónica idiopática, que es refractaria, es decir, que no se soluciona. La administración del omalizumab, así como de cualquier anticuerpo monoclonal del que estemos hablando, va a ser subcutánea. Muy importante esto también, considerarlo. ¿Listo? Entonces, este es el mecanismo de acción del omalizumab como tal. Lo que va a hacer es unirse a la porción, a la fracción FC de la inmunoglobulina E, y al unirse por esta parte, lo que va a permitir o lo que va a impedir es que se una con los receptores de los mastocitos o de los basófilos, porque lo que ocurre es que cuando estos receptores, cuando esta inmunoglobulina se unen a estos receptores, permiten que cuando se asocien con un alergeno, se activen los mastocitos y los basófilos y liberen la histamina y se despierte esa respuesta alérgica. Entonces el omalizumab impide eso uniéndose a esta región FC de la inmunoglobulina E. ¿Listo? Bien. Y tenemos acá el omalizumab, que entre las reacciones adversas tenemos hipersensibilidad. En general es seguro, sí, es muy seguro, pero pues cuando yo estoy utilizando anticuerpos monoclonales puedo tener hipersensibilidad, dolor, inflamación, tal vez cefalea, artralgia, fatiga, pero digamos que cosas no muy graves. Y puede aumentar tal vez la susceptibilidad a infecciones respiratorias virales. ¿Listo? Pero entonces tener en cuenta este tema de la hipersensibilidad. Y entre las precauciones y contraindicaciones, embarazo, lactancia, asma aguda y niños menores de 12 años. O sea, yo no voy a utilizar para un asma aguda el omalizumab, no. Y también pues tener cuidado cuando estamos hablando de embarazadas o en la lactancia. ¿Listo? Listo, sigamos. Palivizumab. El palivizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado tipo IgG1 que se dirige específicamente al sitio antigénico A de la proteína de fusión F del DSR, que es el virus sincitial respiratorio, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el palivizumab es inhibir la entrada del virus sincitial respiratorio a las células previniendo la infección. Entonces, ¿para qué se usa entonces? Para como profilaxis para infección por virus sincitial respiratorio, especialmente en recién nacidos pretérmino. Entonces yo quiero prevenir esa infección por virus sincitial respiratorio con el palivizumab y así impide que se una a los que se fusione y que entre dentro de las células. Es un IgG, recuerden, IgG1 palivizumab, IgG1 palivizumab. Entonces eso es lo que hace, se une a las proteínas de fusión e impide que entre dentro de las células el virus sincitial respiratorio. ¿Para qué se utiliza? Se puede utilizar para niños menores de 24 meses con displasia broncopulmonar, todos los recién nacidos menores de 32 semanas. Entonces recuerden ya, menores de 24 meses, pero si tienen displasia broncopulmonar. Todos los recién nacidos menores de 32 semanas, todos los prematuros, les doy palivizumab para prevenir esa infección. ¿Listo? Y pueden ser recién nacidos entre las 32 semanas y las 34 semanas,
si tienen al menos uno de estos dos factores de riesgo, y es que asistan a guarderías o vivan con niños menores de 5 años de forma permanente, ¿no? Entonces, lo que habíamos dicho, si fueron recién nacidos dentro de esas semanas y tienen estos factores de riesgo, la verdad en esos casos, pues sí se debería dar el palivizumab. También niños con alteraciones congénitas de las vías aéreas o enfermedades neuromusculares que no les permiten expectorar adecuadamente, se les puede dar el palivizumab para prevenir esa infección por el virus incisional respiratorio. Y también los niños menores de 24 meses que tengan cardiopatía congénita hemodinámicamente significativa, que puede ser cianosante o no. Reacciones adversas del palivizumab, hipersensibilidad, recuerden que eso es lo que se da principalmente en los anticuerpos monoclonales. En el sitio de inyección se pueden dar reacciones, eso también es normal. En esos casos se puede dar náuseas, vómito, diarrea, disfunción hepática que es transitoria y infecciones en vías respiratorias altas. ¿Listo? Recordar esta parte de la hipersensibilidad y en este caso el palivizumab, pues la disfunción hepática transitoria y que en esto se suele dar una reacciones en el sitio de inyección. ¿Listo? Precauciones y contraindicaciones. Recuerden que el palivizumab se va a dar intramuscularmente. Digamos, en el caso del asma, hay otros que se utilizan con el omalizumab, que se dan subcutáneo, pero hay algunos casos en donde no solo se da subcutáneo, sino que se da intramuscular. ¿Listo? Y pues no se recomienda dar en los casos en los que el paciente tenga una disfunción hepática o tenga enfermedades hematológicas, embarazo, lactancia, tampoco, al igual que el omalizumab. Y ya finalizando, pues tenemos la dornasa alfa-1 humana, que es una desoxirribonucleasa, ¿sí?, que actúa sobre las secreciones pulmonares. Lo que hace es romper las cadenas de DNA extracelular, de ese DNA, pues que cuando se da apoptosis de las células por la inflamación, pues se queda ahí, eso puede ayudar tal vez a una respuesta inflamatoria más grande. Entonces esas desoxirribonucleasas van a romper las cadenas de DNA extracelular y se indica la dornasa alfa-1 humana para el tratamiento de las bronquiectasias en la fibrosis quística. Entonces la dornasa alfa-1 se puede utilizar en la fibrosis quística, especialmente cuando hay mejoría de los síntomas y la función pulmonar con el tratamiento. ¿Listo? Se puede dar la dornasa por inhalación. Reacciones adversas, dolor torácico, rash cutáneo, faringitis, rinitis, laringitis, conjuntivitis. Bueno, hay varias inflamaciones, tracto respiratorio y también de la conjuntiva. Pero pues recordar muy bien esa aplicación en la fibrosis quística y cómo lo que hace es romper el DNA extracelular, la dornasa alfa-1 humana. Y tenemos la hipertensión pulmonar, que se puede tratar por medio de antagonistas de receptores A y B para la endotelina 1, que recuerden que la endotelina va a generar vasoconstricción. Entonces si son antagonistas de esos receptores que se unen a la endotelina o que la endotelina se une a esos receptores, pues se va a generar vasodilatación y va a disminuir esa probabilidad de que sea la hipertensión pulmonar. Entonces tenemos el bosentan, el ambrisentan, el sitaxentan y el macitentan. Entonces son antagonistas de los receptores A y beta para endotelina 1. Inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, sildenafil y el taldalafil, que van a ser vasodilatadores también importantes. ¿Listo? Por ese aumento en los niveles de GMP cíclico que va a generar vasodilatación. Y las prostaciclinas, que son análogos de la prostaglandina I2, como el iloprost, el epoprostenol, el teprostinil, el veraprost. Todo lo que sea prost viene de las prostaciclinas y los análogos de las prostaglandinas. Prost. ¿Listo? Ténganlo en cuenta. Veraprost se da por vía oral y los demás se dan por vía endovenosa. Sildenafil, taldalafil, recuerden vía oral. Recuerden que la pastillita azul
y el bosentan, ambrisentan, sixtasentan, que son antagonistas de esos receptores para endotelina, vía oral también. Y pues este sería como el resumen más que todo de la clase, espero les hubiera gustado. Cualquier cosa comentan o le dan like. Muchas gracias.